Hola, bienvenidos a Mundo de Niños. Como se acercan las Navidades, hoy os traigo un cuento de Navidad. Espero que os guste. Este cuento se llama La cena de Nochebuena. La primera Nochebuena después del fallecimiento de tía Isabela, nos volvimos a reunir toda la familia en la vieja casona, que ahora había quedado bajo la solitaria custodia de la criada Manuela. Mi madre y sus hermanos, Juana y Felipe, habían pensado que era preferible mantener la finca, para poder así continuar reuniéndose los hermanos en las celebraciones importantes, siendo como éramos tan numerosos entre niños y adultos. Sin embargo, yo sabía por el diario que heredé de tía Isabela que el otro hermano de mi madre, mi tío Andrés, era de difícil carácter y siempre iba contracorriente, por lo que era muy probable que no estuviera de acuerdo con la decisión de sus hermanos. A la criada, Manuela, se la consideraba una más de la familia, y aunque tuviera sus obligaciones domésticas dentro de la casa y durante la celebración de esa cena tan especial, se sentaba con nosotros. Ella conocía muy bien el temperamento de tío Andrés desde bien pequeño, y seguro que también sospechaba sus intenciones sobre el futuro de la casa familiar, porque cuando llegó, con mi tía y mis primos, les recibió con una atención muy especial, besando con tanto cariño y afecto a los niños. El tío Andrés no pareció mostrar muy buen humor con la atención de la criada, incluso parecía que le molestara, lo que me hizo presagiar que esa noche podría ocurrir algo triste y desagradable. Cuando estuvimos todos sentados en torno a la gran mesa del salón principal, enseguida eché en falta la presencia de tía Isabela, que siempre había presidido la mesa con su carisma y elocuencia. Por eso recordé enseguida lo que había escrito en su diario sobre la capacidad que tenemos las personas para crear armonía y evitar situaciones desagradables. Escribía que cuando a veces somos capaces de presentir un acontecimiento negativo, en vez de pensar que va a ser inevitable y dejarnos llevar por la tristeza, hay que poner toda nuestra voluntad en la convicción de que ocurrirá lo contrario, sobre todo si pasaba entre personas cercanas, como ocurría ahora. Pero también decía, y esto me costaba más de entender, que si muchas personas, cientos o miles, cuantas más mejor, fueran capaces de no dejarse llevar por el miedo ante problemas sociales y acontecimientos muy malos, como guerras y crisis, podrían evitarlos si coordinaban sus pensamientos positivamente. Con esa unión de voluntades, aseguraba el escrito, incluso serían capaces de evitar grandes catástrofes naturales cuando hubiera previsión de ellas. Manuela me miró mientras pensaba en estas cosas del diario de mi tía, como si lo adivinara, y empezó a reírse. Sabía que entre mi tía y ella había una relación muy íntima, y seguramente también conocía estas ideas tan maravillosas, por lo que sería estupendo que las dos uniéramos nuestras voluntades de armonía para evitar que la cena de Nochebuena se convirtiera en una noche mala. Separadas como estábamos en torno a la gran mesa, nos miramos fijamente con alegría y nos transmitimos nuestros buenos propósitos. Cuando apenas habíamos comenzado a comer el pavo, mi tío Andrés no tardó en centralizar la atención de todos como Manuela y yo nos temíamos. Por eso nos miramos con complicidad. Alzando la copa de champán con una gran sonrisa de oreja a oreja, que chocaba con la cara de seriedad que había mostrado al llegar, se puso de pie para darle mucha importancia a lo que iba a decir y comenzó solemnemente. Queridos hermanos, cuñados, sobrinos, omitió Manuela, quiero celebrar con vosotros que estemos todos reunidos en esta maravillosa cena de Nochebuena y al mismo tiempo dedicar unos segundos de silencio al entrañable recuerdo de tía Isabela, que tanta felicidad supo transmitirnos. Y tras los instantes que él había decidido mantener, continuó. Y también quiero aprovechar esta velada para proponeros que el año que viene la celebremos todos juntos en mi gran casa de campo. Conociéndolo como lo conocían, todos entendieron enseguida el doble fondo de su brindis
Nadie se extrañó de la invitación, pues todos sabían cuáles eran sus intenciones respecto a la casa, y todo hacía presagiar en una intensa discusión familiar, y quizá acabara también por convencer a algún indeciso para que se vendiera la casa. Pero mi madre, Rosa, que era la mayor de los 4 hermanos, enseguida lo cortó, alzando también la copa para no hacerle un feo. Gracias por tu generosa invitación, Andrés, pero creo que no es momento de adelantar acontecimientos. Y todos brindaron después de las palabras de mi madre, que lista como era, lo había hecho callar elegantemente. Mi tía contaba en su diario que Manuela y la casa tenían una relación muy especial, hasta el punto que pensaba que la habitó en otra vida, pues mi tía creía en la reencarnación. Escribía que Manuela conocía todos los secretos de sus viejas paredes, secretos que ella y su hermana, incluso el abuelo Federico, nunca descubrieron. Una vez les desveló que el armario que había en el recibidor tenía una puerta secreta en el fondo que daba a través de una estrecha escalera de caracol a un sótano, pero este sótano se extendía con sus pasadizos por todo el subsuelo de la finca y con más entradas secretas a otras partes de la casa que solo Manuela conocía. Después del famoso brindis, Manuela, menudita y discreta como era, se levantó de la mesa y desapareció sin que nadie se diera cuenta, animados como estábamos bebiendo y comiendo los ricos manjares. Pero cuando empezó a tardar más de lo normal, mi madre también la echó en falta. Vaya, pensé intrigada, pues conocía muy bien las travesuras de Manuela. Y está otra vez jugando al escondite. Entonces, a la orden de mi madre, ¡ale! ¡Todos a buscar a Manuela! Los niños salieron corriendo en busca de Manuela por toda la casa, como si se tratara de una gran aventura. Se oían sus chillidos desde el salón, mientras iban entrando por todas las habitaciones, hurgando en todos los rincones. «¡Aquí no está!», gritaba mi prima Alicia. «¡Aquí tampoco!», respondió el primo Arturo, mientras mis tíos y mis tías seguían felizmente en la mesa sin darle mucha importancia. La búsqueda de Manuela se convirtió entonces en una excusa para jugar por toda la casa, esconderse, perseguirse. Era tan emocionante que se olvidaron a quién estaban buscando. Yo permanecía con los mayores, pero sin dejar de escuchar sus vocecillas, que parecían muy excitadas con los sustos que se daban unos a otros, subiendo y bajando por las escaleras sin parar. «¡Al jardín no salgáis, que está nevando y hace muchísimo frío!», les decía tía Juana. Llegado a este punto de la velada, donde todo parecía en orden y sin sobresaltos, el agudo y penetrante chillido de mi prima Mónica nos obligó a todos a ir en su busca. Yo, que iba la primera en la expedición familiar, nada más girar la esquina, pude ver por el corredor en la penumbra la imagen blanca y resplandeciente de tía Isabela, que me miraba con su cara amorosa y señalaba con su mano izquierda al viejo reloj de pie que había en medio del pasillo, pegado a la pared. Impresionada por la brumosa aparición, los miré a todos para comprobar que también habían visto lo mismo que yo. Pero ellos solo habían visto a la prima Fátima, que llevaba una sábana blanca, como si fuera un fantasma, para asustar a los más pequeños. Quise explicar lo que había visto, pero finalmente acepté que por alguna razón que no comprendía, tía Isabela había querido que solo la viera yo. Además, tampoco me iban a hacer mucho caso con el nerviosismo que tenían, porque entre los niños que habían corrido asustados por la broma de Fátima, faltaba Andresito, el hijo pequeño de tío Andrés. Su búsqueda se convirtió entonces en una frenética labor de todos, pequeños y mayores, pues temíamos que algo malo le hubiera podido suceder, pues era un niño muy pequeño, tan solo tenía 5 años. Empezamos a llamarlo mirando bien por todas partes. La casa, con 2 plantas y desván, era muy grande y tenía muchos cuartos y salas donde buscar. Había armarios grandes y cortinajes tras los cuales podía estar escondido.
También muchos dormitorios con camas, bajo las cuales había que mirar bien. Baúles y otros lugares como esquinas y rincones en los que un niño pequeño cabía sin dificultad. Todo fue perfectamente mirado, sin dejarse nada por rastrear. Incluso miramos en el armario del recibidor, donde yo sabía que había un acceso secreto. Pero las 3 puertas del armario estaban cerradas con llave, para evitar precisamente que los niños jugaran allí dentro. Desesperados y a punto ya de romper a llorar, tía Dorotea decidió incluso subir al desván. Grande como era y lleno de objetos viejos y polvorientos, aun sabiendo que allí no podía estar, porque la gruesa llave que abría esa puerta estaba guardada en el cajón de la cocina. Pensamos que también podía haber salido al jardín y estar escondido en el invernadero o en la casa de jardinería, pero al salir al jardín vimos como el blanco manto de nieve que lo envolvía todo estaba completamente virgen, sin huellas, y supimos enseguida que tampoco había salido al exterior. Poco a poco, la tristeza y el desánimo se fue apoderando de todos, pues no comprendíamos qué podía haberle pasado al pequeño. Tía Dorotea, incapaz ya de contener las lágrimas y los lamentos, estaba acurrucada en un sillón, siendo consolada por su cuñada Juana. Tío Andrés, al borde de una explosión de ira, comenzó a echarle la culpa de todo lo que sucedía a la pobre Manuela, con comentarios llenos de rabia y descalificación. Pero yo tenía absoluta confianza en el pensamiento que había tenido al principio de la cena. Tarde o temprano nos daría sus frutos y todo se resolvería positivamente. Cuando todo indicaba que nadie entre nosotros era capaz de adivinar el escondrijo de Andresito, y temiendo que hubiera tenido un accidente en su ida y estuviera atrapado en algún sitio, oímos los gritos alegres de los pequeños. ¡Manuela, Manuela, Manuela está aquí! Volvimos rápidamente para celebrar su vuelta, pero siendo como era también un motivo de alegría, no era lo que más esperábamos todos, aunque yo estaba segura de que ella nos iba a revelar el escondite del pequeño. El tío Andrés la miró entonces con mala cara, llena incluso de resentimiento, pero Manuela comprendió enseguida lo que pasaba y nos llevó hasta el corredor donde estaba el gran reloj de pie, el mismo reloj que tía Isabela me había señalado con su dedo. Empujando solo un poquito de costado, hizo que se desplazara el solo y dejara libre un estrecho hueco que daba a una escalerilla de caracol, como la del armario de la entrada, que bajaba serpenteante hacia un sótano. Los primeros que desesperados se metieron por allí, aunque con cierta dificultad, sobre todo tío Andrés por su barriga, fueron los padres de Andresito. Y enseguida, impresionados por el hallazgo, oímos desde arriba sus gritos de alegría y entusiasmo al encontrarlo sano y salvo allí bajo. Estaba allí bajo, distraído felizmente con los viejos juguetes que habían pertenecido a tía Isabela y a la abuela Inés cuando eran niñas. Según nos explicó Manuela, al buscar un escondite junto al reloj, huyendo de la prima Fátima disfrazada de fantasma, Andresito había activado sin querer la entrada al pasadizo. Atreviéndose entonces a bajar él solo por la escalerilla, se encontró con aquel inesperado regalo de Navidad. Allí habían montones de juguetes, una casa de muñecas con todos sus muebles y muñequitos, un caballo de madera más grande que él, y muchos disfraces, caretas, norias y tío vivos de latón, un antiguo coche de bomberos, barcos de madera y un coche de pedales que aún funcionaba y que hizo sus delicias. Cuando subieron al niño todo sucio de polvo, tía Dorotea se sentía tan feliz que parecía que se iba a poner a llorar otra vez de alegría, nerviosa y excitada como estaba. Y Andrés, serio y arrepentido por lo que había sentido hacia Manuela, se acercó hacia ella y, abrazándola cálidamente, le dio 2 cariñosos besos, al tiempo que le agradecía su inestimable ayuda para encontrar a Andresito, sin la cual tal vez hubieran tardado mucho tiempo en encontrarlo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Un beso muy fuerte, felices Navidades y hasta el próximo videoprograma.